Bueno, continuando con lo que estamos viendo en cuanto a los activos y demás, activos intangibles, eh, bueno, como les decía, siempre están los activos en este caso, propiamente dichos, y los propiamente dichos en este caso, que son, digamos, son los activos intangibles reales, solo que aquí lo vuelvo a distinguir, ¿sí? Siempre se distingue esa parte, y después yo le ponía cargo diferido, pero en realidad viene a ser aquellos costos, ¿sí? En el cual, digamos, la entidad reconoce que hay una existencia, ¿sí? De desembolso futuro, se puede recuperar la inversión y la generación o la capacidad para generar o probabilidad de generación de ingresos futuros. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo, lo que yo antes conocía como gastos de organización, ahora se llama costos de organización. Lo que antes conocía como gastos preoperativos, lo llamamos costos preoperativos. Y lo que antes llamamos gastos de investigación y desarrollo, ahora lo llamamos costos de desarrollo, ¿sí? Eso quería aclarar. Lo que sí vuelvo a algo, antes nosotros los gastos relacionados a investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de nuevas patentes de invención, ahora esos gastos técnicos o científicos no se van a sumar, ¿sí? Eso también aclara la nueva RT, por las dudas para que lo tengan en cuenta. Como también lo que era el concepto de publicidad y promoción, tampoco se suma, que eso ya era en la anterior sesión técnica. Después, todo lo demás en cuanto al activo intangible no ha sido modificado. Sí, con bien de uso y activo intangible son los rubros que menos modificaciones han ido teniendo. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes que tienen que saber en cuanto ven la clase de activos intangibles, propiamente dicho, tenemos, bueno, sujetos a amortización y no sujetos a amortización. Bueno, yo quiero aclararles algo. Cuando hemos leído el principio, con respecto a aquellos, cuando hablamos de la amortización, que vamos a tener activos intangibles con vida útil indefinida. ¿Qué significa vida útil indefinida? Que no posee una vida útil, entonces por lo tanto no se puede amortizar. Y la que tiene vida útil definida sí se puede amortizar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando la marca, ¿sí? Es una marca propia, ¿sí? Naturalmente la marca propia no suele amortizarse. ¿Por qué? Porque en realidad, al menos en Argentina, creo que hay un artículo, la verdad, hoy le estoy debiendo ese artículo, porque no, ya no es, no compete la parte contable, es más el derecho comercial en cuanto a la parte eh, de ciertos contratos. Cuando una entidad o una persona posee una marca propia, sea negocio, sea producto, cuando es propiamente elaborada, creo que el Estado argentino, no sé si te da entre 50 y 80 años donde vos la utilizas sin problema. Después de 50, 80 años, creo que no me acuerdo si algo así era como considerado como una generación o dos, por eso daba ese dato de 50, 80 años, en donde la persona que lo ha creado la podía disponer y después pasaba a ser del Estado. Y de ahí ya vos deberías adquirirla, comprada. Pero ¿qué pasa? También hay ejemplos que nosotros compramos marcas para poder utilizar, ya sea de negocio, ya sea de producto. Entonces, las marcas que nosotros compramos son marcas que se adquieren por contrato. Entonces, ese contrato tiene una duración, ¿sí? Entonces, por esa razón, las marcas que son adquiridas, compradas, suelen ser amortizadas. Y las marcas propias que uno crea, ¿sí? O uno elabora, suelen tener vida útil indefinida, ya que, a ver, hablamos de 80 años o 50 años que no la voy a amortizar. Entonces, recién ahí, después de esas generaciones, voy a poder amortizar. ¿Me entienden hasta aquí? ¿Me siguen? Bueno, y aquí quiero explicarle algo. Esto una vez ha preguntado el profe hace mucho, pero no, a menos el año pasado no le escuché. Sí ha preguntado en una mesa de diciembre del 2023, pero no ha vuelto a preguntar más, porque después, bueno, como vieron, se empezó a llevar mucho en BPP. Después, el año pasado se ha preguntado algunas tonteras como bueno, que era, por ejemplo, una marca, o cómo era el anexo de activos intangibles, si los anexos se depreciaban y usted dice que no, se amortizan. Bueno, ¿qué es lo que se ha preguntado? Que ustedes lo han llegado, bueno, si estaban conectados al principio, yo he leído que en este caso cuando el activo intangible no reúne la capacidad, o mejor dicho, cuando hablemos de estos costos de inversión o preoperativo de desarrollo, no reúne o no podamos reconocer la capacidad de la generación de ingresos, ¿sí? O la probabilidad de generación de ingresos, tiene que dejar de ser un activo. ¿Sí? Cuando no reúne eso, usted debe dejar y convertirse en un gasto del periodo, es lo que dice el RT. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El costo de desarrollo es cuando ustedes están elaborando un nuevo intangible, hablando ya sea
desde lo que es una patente de invención o alguna propiedad intelectual o derecho de autor, cuando lo uno está elaborando, en este caso es un costo de desarrollo, si es que existe, si es que todo sale bien, vos sabes que eso te va a traer un beneficio futuro. Entonces vos lo creas. ¿Qué es lo que pasa? Si todo lo que vos has creado demuestra que tiene capacidad y tiene éxito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese costo de desarrollo se debe saldar, ¿sí o sí? ¿Por qué se salda? Porque la función de su existencia fue crear un activo intangible. Por ejemplo, el patente de invención, o sea, crear la fórmula de un nuevo producto, ¿entienden? Entonces yo creo el activo intangible llamado patente de invención cuando la fórmula, o sea, todo lo que yo gasté fue con éxito y se terminó creando ese activo intangible, bueno, ahí se crea la cuenta patente de invención y se sale el costo de desarrollo. Pero ¿qué pasa si todo lo que estoy elaborando no tiene éxito? O sea, fracasa el proyecto, todo lo que yo había destinado a gastar, todo sale mal. Bueno, como dice el dicho, nada puede malir sal. Bueno, aquí sale mal. Entonces, lamentablemente, sí, bueno, aquí me comí aquí hice un copiar, pegar malísimo. Bueno, ustedes crean una cuenta llamada amortización costo de desarrollo, ¿sí? Que es una cuenta de pérdida. Ustedes no bien la cuenta de pérdida y cancelan la cuenta de activos a intangibles llamados costo de desarrollo. ¿Ven? Ahí ustedes hacen alusión a lo que dice el RT en cuanto a que genera un gasto del periodo. ¿Por qué? Pues se transforma en una pérdida. ¿Me siguen? Porque no tiene necesidad de seguir teniéndolo como activo intangible, ya que no está reuniendo los requisitos establecidos en la norma contable, en específico en el RT. Primero, la definición de activo, que un activo tiene que tener valor, y si aquí por sí solo o convención contractivo generar liquidez. Entonces, ya está faltando ahí. Y después te está diciendo que lamentablemente no encuentras la capacidad para el desembolso, para recuperar ese desembolso. Entonces, listo, se cancela el activo y se crea la pérdida del periodo, que esta pérdida da en el estado de resultados. ¿Me siguen? Esa es una pregunta que hacía el profesor. Él decía, ¿qué pasa bueno, él decía antes gastos de investigación de desarrollo? Seguramente si lo llega a tocar, hoy iba a decir costo de desarrollo. ¿Qué pasa si estoy gastando, invirtiendo en crear una patente de invención y va mal? Bueno, si va mal, usted tiene que hacer eso, se cancela. Se cancela el costo de desarrollo, que sería el intangible que se había creado en el proceso de la elaboración de esa patente de invención, y con la cuenta amortización costo de desarrollo, dando a entender que lamentablemente no ha sido activado porque no ha cumplido el requisito, entonces es una pérdida del periodo. En el caso que todo salga bien, se cancela también el activo intangible, pero damos nacimiento a otro activo intangible. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, aquí repito más de lo mismo, eh, para que lo tengan por ahí para de forma resumida. Sí, lo que leí del RT, bueno, cómo se mide, lo vuelvo a colocar por las dudas si le da por ahí pereza, yo le he puesto la parte más importante repetitiva. Sí, a mí me interesa esta parte, que es el inventario cuando se crea, o sea, el famoso costo de adquisición. Vuelvo a decir lo mismo, cómo está formado. Acuérdense que ustedes tienen costo de adquisición y después pueden llegar a tener lo que es activos intangibles elaborados, fabricados. Bueno, acuérdense que el costo de adquisición es cuando el activo es comprado, adquirido. ¿Cómo está formado ese costo de adquisición? Por el precio de compra del activo intangible y, escúchenme, más gastos necesarios para su adquisición y utilización dentro de la empresa es igual al famoso valor de origen que decíamos antes, o mejor dicho ahora, que nosotros podemos decir que es lo mismo que decir costo de adquisición. Eso tienen que anotar ustedes, le agregan ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que incluye el costo de adquisición? Por ejemplo, un gasto de movilidad, un gasto de inscripción, yo le puse etcétera. Si ustedes quieren agregar más, que puede ir también. Por ejemplo, puede ir algún sellado, algún timbrado, todo lo que es relacionado a la compra. Si vos tenés que pagar, eh, por ejemplo, algún honorario por un consulto en escribano, se tiene que abonar. Todos esos gastos que te condicione para comprarlo y para poder utilizarlo dentro de la empresa, todos esos gastos los sumas. ¿Qué es lo que te aclara aquí? Que los únicos gastos que no se van a sumar, bueno, ya te dice al principio, los gastos de conocimiento científico, los gastos técnicos y los gastos de publicidad y promoción, esos no se suman al valor del costo de adquisición. Después, la otra pregunta que se puede llegar a tener es por qué valor se crean o por qué valor se miden al inicio de aquellos activos intangibles que se elaboran o se producen. Bueno, ahí te dice que ese activo intangible fabricado, elaborado, va a ser la suma de todas las erogaciones necesarias para la finalización y creación y utilización del activo intangible dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás elaborando un nuevo activo intangible, ¿sí? Vos vas a sumar todos los gastos incurridos para poder elaborarlo y para que el mismo pueda estar funcionando dentro de la empresa. ¿Sí? Como le dije bien, eso va a ser igual a lo que es el costo de elaboración.
o lo que es, por ejemplo, fabricación, no, construcción, ¿sí? Pero en este caso yo le pondría más producción, bro. Bueno, entonces ahí que sumamos, pero uno va a decir, chévere, si vos me estás hablando de activo intangible, no sé, materia prima, manos de obra, bueno, pues, a lo que yo voy a explicar es esto. Si yo quiero crear, por ejemplo, una marca, por ejemplo, hay gente que paga diseñadores gráficos o algunos hasta pagan dibujantes. Y dibujante te va a pedir el material e insumo, el papel, las hojas, el diseño gráfico te puede llegar a pedir, por ejemplo, alguna gráfica y demás. Entonces hay muchas cuestiones que pueden solicitarte. O, por ejemplo, vos quieres crear una nueva fórmula de gaseosa. Yo siempre hago el mismo chiste. Por ejemplo, yo antes trabajaba como supervisor en una empresa de gaseosas y entre esas eran Manaos, y nadie, todo el mundo se me creía que tomabas Manaos y te envenenabas. Bueno, sí, puede ser, pero al menos me pagaban bien. Bueno, escuchen, el tema cuál es, eso es un poco chiste que se distrae. El tema cuál es, vamos a suponer que ustedes crean un nuevo sabor de, el sabor a tuna, ¿sí? Y la tuna fresa, vamos a decir así. Bueno, ustedes para elaborar una gaseosa, ¿sí? Una nueva gaseosa, que sería la patente de invención, porque no sé si ustedes saben, la patente de invención no es la patente del auto, ¿no? Yo creí eso cuando estaba en primer año, después me dijeron que no, que era otra cosa, yo confiaba que era la patente del auto. No, en serio, escuchen, la patente de invención es el derecho que vos tienes, donde nadie te puede decir, o sea, como vos tienes el derecho de ser el creador de algo, ya sea producto, lo que fuere, ¿sí? Pero vos para crear algo tienes que gastar. Entonces, ¿vos qué vas a gastar? En la materia prima, en el material, en el insumo, vas a gastar en gente que lo haga, que puede ser mano de obra laboral o puede ser honorarios, porque por ahí vos pagas a alguien, ¿me entienden? Honorarios. Le hago un ejemplo, cuando se habla de comida, muchas veces hay empresas que pagan a ingenieros en industrias alimenticias, a nutricionistas, que entre ellos dos se elaboran un nuevo producto. ¿Por qué? El ingeniero sabe todos los químicos en cuanto a los alimentos, en tanto a bacterias y todo, y el nutricionista le puede aportar, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, que no tenga tantas calorías, que no tenga tantas grasas saturadas, vamos a tratar de buscar azúcares naturales, que no tenga tantos conservantes. Entonces, entre los dos, pero ¿qué pasa? Son personas a la parte en la cual vos le debes pagar por eso, ¿entiendes? Y posiblemente capaz que vos también necesites algún personal propio. Entonces, todos esos gastos se van sumando, ¿me entienden? Y capaz que vos, porque no quieres que la competencia te veas, gastas un alquiler en otro lado y tengas el costo de alquiler, la luz, el agua, el gas, internet, lo que fuera. Y después para certificarte que pueda sellado, inscripción, movilidad. Entonces, todos esos gastos que sean necesarios para crear ese activo intangible, vos lo vas a sumar. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuáles gastos no se suman? Los más principales que no se suman son gastos de publicidad y promoción, y los nuevos que se incorporan ahora, todos aquellos gastos que sean de investigación o científicos técnicos. Esos no se sumarían. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y después tenemos lo que es la amortización. Bueno, escuchen bien. A veces el profe pregunta por qué los bienes de uso se dice depreciación y por qué se dice amortización a los activos intangibles. Bueno, yo quiero comentarles algo. ¿Saben de dónde viene la palabra amortización? La palabra amortización viene del latín amortem. Amort, amortem sería darle muerte, darle fin a algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El activo intangible, como dice la palabra, es un intangible. Entonces, vos no lo puedes ver, ¿no? O sea, no existe un desgaste, no existe un deterioro. Pero ¿qué pasa? El activo intangible tiene un ciclo de utilidad, en donde vos te puede ser años, lo que fuere. O sea, mejor dicho, tiene una duración en base a un contrato, en base a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va cumpliendo ese acuerdo, se va, dejas de utilizarlo el activo intangible. Entonces, la idea cuál es? Es que vos le puedas dar el fin, o sea, darle el fin al activo intangible, es decir, darle la disminución correspondiente año a año a ese activo intangible. ¿Me siguen? Entonces, por eso pongo que es el reflejo contable de la disminución de valor del activo intangible a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tienes que saber? Existe un método de depreciación, la más común y la más usual de utilizar. ¿Cuál es? Es el valor de origen, si el valor Bien. de ese bien, sí. Escucha, y hay los costos de la organización, del desarrollo, también se lo amortiza. Ahora creo que eran 5 años, no va, no pueden ser mayores de 5 años, no es que Mira, pues no sé cómo será. tengo entendido que depende en lo que es el antes llamado gasto de inversión y desarrollo, naturalmente no se solía amortizar. ¿Por qué? Porque estaba en proceso de creación. Lo que más Mm. usualmente se sabían amortizar era el gasto de organización y el gasto preoperativo. Eso quedaba a criterio. Muchas veces del contador, si consideraba fiable amortizar, según criterios, no se debería amortizar el costo de desarrollo hasta ver si
se transforma en un costo, en un gasto del periodo o si se transforma en un activo. Una vez transformado en un activo, Mm, ahí sí puedo darle la amortización que corresponda, ¿sí? ujú. Bueno, Bien, bien. bueno, entonces, ¿qué quiero comentarles? En cuanto, a ver un segundito, se me corta. Bueno, entonces ustedes tienen que saber, acuérdense, lo mismo que les planteé cuando hablamos de bienes de uso. Acuérdense que hay dos tipos de amortización. La amortización, acuérdense que hay dos tipos. La amortización sola, que es una cuenta de pérdida o estado de resultado, y la amortización acumulada, que es cuenta reductora del activo. Acuérdense que siempre al cierre realizamos la amortización. Por ejemplo, ¿cómo se el asiento? Debito una cuenta de pérdida en el debe llamada amortización de franquicia, ¿ven? Y acredito en amortización acumulada franquicia, ¿ven? Bueno, lo que sí quiero hacerle un detalle, escuchen bien, porque esto a veces en control no lo hacen, pero como puede estar a Sovich, el profe siempre toma esta fórmula, ¿no? Lo que pasa, puede estar algún profesor de control 1 y en control 1 si hacemos ciertas amortizaciones. Y la Graciela el año pasado sí ha tomado esta amortización. ¿Qué se pasa? Escuchen bien. Cuando una entidad, una sociedad tiene, por ejemplo, derecho de propiedad intelectual o derecho de editorial, te da el derecho a elaborar libros, ¿sí? Libros científicos, literales, lo que fuera, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando se elaboran libros o se venden ciertas cuestiones científicas, la amortización puede ser en base a unidades producidas o obras literarias producidas. Entonces, ¿cómo cambia la amortización? Sería así, el valor de origen por las unidades elaboradas o las obras elaboradas o pueden ser unidades vendidas, divididos, dividido las unidades totales a vender o las unidades totales a imprimir, a elaborar, ¿entienden? Todo eso va a quedar a criterio de lo que vos pactes, si pactes por unidades vendidas o por obras literarias vendidas, eso va a quedar a tu criterio. Ese es otro tipo de fórmula de amortización que por ahí es más común, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, el derecho de autor o derecho de propiedad intelectual. Pues el propiedad intelectual puede, por ejemplo, eh, vamos a suponer, vender, por ejemplo, los pensamientos científicos y lo hace, por ejemplo, lo puede vender a través de PDF de forma digital o demás. Entonces vos puedes tomarlo por unidades vendidas, o sea, las unidades totales que tienes disponibles para vender o lo que vas vendiendo en el año. O, por ejemplo, la más común en obras en derecho de autor son las obras literarias. O sea, vos haces un paquete de obras totales, haces un contrato, ¿sí? Donde tienes un total de obras a elaborar y vos haces valor de origen por las que se hayan elaborado en el año sobre las totales, ¿entienden? Y ahí sacas, por ejemplo, la amortización. Pero eso ténganlo como aparte si se les llegan a preguntar si ustedes conocen otro método. Ustedes siempre nombran el común, que es igual al bien de uso, que es el método lineal, porque ya método lineal o constante, porque siempre va a ser la base de amortización la misma. El valor del bien dividido la vida útil. En el cambio que les pregunte otra fórmula, pueden plantearle esta en cuanto a las obras literarias. ¿Entienden? Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Esto es muy importante, es esto, miren, que los activos intangibles, su vida útil dependerá de la posibilidad futura de producir ingresos o de los años que se establezca por contrato o acuerdo de uso. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes les preguntaran una diferencia que pueden ustedes observar con respecto a lo que es el activo intangible y los bienes de uso, ustedes pueden decir algo. Los bienes de uso, por ejemplo, ya está prefijada la vida útil, porque ya está establecida cuál es la capacidad de uso que tiene cada bien. No sucede lo mismo en los activos intangibles. ¿Por qué? Porque la mayoría de activos intangibles se compra y se adquiere por acuerdos, por contratos. Y esos acuerdos, esos contratos tienen una duración en años. Entonces, la duración que se pacta en el contrato, en el acuerdo, va a ser la vida útil del activo intangible. O, o va a ser en otro activo intangible, va a ser, por ejemplo, si vos observas que tiene una capacidad de producir ingresos de 3 años, bueno, 3 años será la vida útil. ¿Entienden? Eso sería, de ese modo se establece la vida útil en un activo intangible. Distinto en los cargos diferidos que la ART mantiene lo de la ART 17, ¿cuál es? Es que estos cargos diferidos, que sean los cargos diferidos, serían el costo de desarrollo y el costo de organización y el costo preoperativo. Se dice que, acuérdense, si le pregunta al profe qué es un costo de organización, son pérdidas, ¿sí? O mejor dicho, son gastos o costos que por normativa contable se deciden activar. ¿Por qué? Porque se espera que tengan una capacidad de desembolso y de ingresos futuros. ¿Qué quiere decir? Desembolso en el sentido que vas a recuperar lo gastado y van a producir nuevos ingresos, ya sea el costo de inversión y el costo preoperativo. En cuanto al costo de desarrollo, es lo mismo, pero ¿qué pasa? Más que nada, este costo se crea
con la intención de elaborar y crear nuevos activos intangibles, por ejemplo, la patente de invención. ¿Me siguen? Naturalmente, el costo de desarrollo, como es un costo que va en proceso, porque vos vas gastando para crear algo, naturalmente el costo de desarrollo está en proceso de creación, por eso muchas veces no se lo amortiza, ¿sí? La única forma que se lo amortiza es que ya esté terminado el proyecto, pero todavía no se ha aprobado. ¿Qué quiere decir? Capaz que no se ha inscrito, pero ya está terminado. Entonces vos ahí lo puede ser que lo amortices, si no, no. Pero en cambio el costo de organización y el costo preoperativo sí se amortiza, que es lo que te establece la normativa. Y lo máximo en cuanto lo vas a amortizar es no más de 5 años. Es decir, lo puedes amortizar en 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque yo le explico algo. ¿Por qué se amortiza? Bueno, este costo de organización y este costo operativo en realidad vienen a ser pérdidas, escuchen bien, pérdidas no deben gastos. ¿Por qué? Porque si son gastos, para vos serían pérdidas, pero ¿qué pasa? Ese gasto que vas incurriendo, que ahora le dicen costo, ese costo que vas incurriendo, que en realidad termina siendo una pérdida, pero ¿qué sucede? Vos observas que por más que estás gastando, sabes que a largo plazo, ¿sí? Eso te va a traer ¿qué cosa? Ingresos y poder recuperar los gastados. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? En vez de colocar una pérdida grandísima en estos resultados, lo activas, ¿qué es activarlo? Transformarlo en activo llamado costo de organización cuando se trate de crear nuevas entidades o crear nuevas sucursales. Y costos preoperativos es capacitaciones al personal, pero escuchen bien, ojo al charco, no es cualquier capacitación, porque si vos haces capacitaciones que hacen todos los años en forma anual, esto va como pérdida, gastos de capacitación. Pero cuando es un costo de entrenamiento por primera vez, ¿sí? Para el uso de la nueva maquinaria, o la preparación de nuevos empleados para la nueva entidad que se ha creado, eso se considera costo preoperativo, o sea, todo lo que tenga que ver con la preparación de la creación de una nueva organización o de la creación de una nueva sucursal, ¿entiendes? Por eso es preoperativo, que vos estás formando a alguien para poder utilizar o una maquinaria o un dispositivo o atienda una nueva sucursal, ¿entienden? Cuando es algo que ya existía y vos lo capacitas, eso es gasto, ¿me siguen? Por eso es costo preoperativo, pues está preparando para justamente el funcionamiento de algo. ¿Me siguen? Cuando es siempre por primera vez. Cuando ya es algo continuo, ya va como gasto de capacitación y pérdida. Eso para que ustedes se puedan defender con el profe. ¿Sí? Bueno, repito, el Sí, costo de organización y el costo preoperativo lo amortizo. El desarrollo, ustedes pueden decir que no se amortiza siempre y cuando todavía esté en proceso de elaboración. ¿Me entienden? Porque ahí vuelvo a lo mismo que es parecido a lo que era el bien de uso, el famoso puesta en marcha, porque la amortización en este caso ¿qué es lo que va a hacer? Va a esperar que el activo tenga una vida útil definida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El costo de desarrollo, el costo de decir, ay, ¿por qué valor les pongo? Bueno, se expondrá por el valor que está creado. Si vale 100.000, se expondrá por 100.000. Por eso te dice, cuando existe una vida útil indefinida, al costo original. ¿Qué es el costo original? El valor que tiene en el registro contable, en el mayor. ¿Me entiendes? En cambio, cuando voy a establecer un parámetro de vida útil, ahí ya puedes empezar a amortizar. ¿Sí? Por eso siempre, por eso le daba las dos opciones. Cuando se crea, saldaba el costo de desarrollo, ya al crear la patente de dimensión, listo, ya sé cuánto me va a durar, cuánto le voy a utilizar, listo, perfecto. Entonces, de este modo le voy a dar una amortización, ¿sí? Con la patente de dimensión sé que cuando vos la creas se amortiza, ¿por qué? Porque creo que el Estado te establece un uso. Después de eso ya, creo que ya, como que sí es tuyo, pero ya está la opción que otro te lo pueda comprar y estas cuestiones un poco, ahí sí desconozco bien ese tema y es más que nada de la índole comercial. Bueno, entonces eso quiero que sepan bien. Y después, ¿qué es lo que me interesa que pasemos? Bueno, este era el viejo sistema y siempre me gusta comprar porque por ahí es bueno porque por eso les puede llegar a preguntar, che, ¿quién qué ha cambiado esto? Bueno, miren, en lo que ha cambiado es esto. Prácticamente no tiene el que menos ha cambiado porque lo único que se aumenta es solamente la columna de las pérdidas por desvalorización de activos intangibles. Entonces, fijan bien, es lo mismo, por eso lo puse a la par. ¿Por qué? En la columna fecha siempre va a ir la fecha en que vos incorporas. El detalle va a ir la cuenta que se refiere. Inicio siempre van a ir los activos intangibles que ya existían. En aumento las nuevas compras de activos intangibles. Disminuciones cuando se elimina un activo intangible se extingue de la empresa. Y el total va a estar compuesto por inicio, aumento, disminución. Y las amortizaciones viene a ser justamente la dimensión que va sufriendo el bien. ¿Ven? Amortizaciones de inicio hace relación a las amortizaciones acumuladas de los bienes de inicio. Amortización baja cuando se va el activo intangible en disminución. Amortización del ejercicio, que es justamente la amortización que se crea en el ejercicio, y la acumulada es la sumatoria del inicio menos las bajas más el ejercicio. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Que el total del valor de origen del bien es el valor del activo menos las amortizaciones acumuladas es igual al valor residual. ¿Qué es lo que se aumenta aquí?
lo único que depende de todo esto, lo único que se aumenta es la columna de pérdida por desvalorización. ¿Qué quiere decir? Que en el caso que ustedes observen que un activo intangible está teniendo una desvalorización del mismo, o sea, ¿en qué caso le puedo llegar a dar? Por ejemplo, en este caso le podría dar en el caso del costo de desarrollo. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes se han invertido, han creado un activo, ¿sí? Lo han activado y todo, y después se dan con que el activo lamentablemente ha fracasado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ustedes han perdido un activo, porque han creado una pérdida de ejercicio, ¿ven? Entonces, si el profesor le igual protache y la pérdida por devaluación. Y bueno, en este caso, la ARETE te dice gasto del periodo, por eso no le pongo pérdida por desvalorización. Algunos autores sostienen que en este caso lo podría poner, y otros no. Así que ahí sí tengo esa encrucijada. Pero ustedes pueden decir que sería un caso que al fracasar el activo es una deversión la misma. O después la otra opción que podría ir, que esa sí es más acertada para mi punto de vista, que es, por ejemplo, que vos tengas una marca, ¿sí? Y lamentablemente te enteras que esa marca estaba en juicio y la perdiste. ¿Me siguen? Eso es algo que casi la mayoría de los autores coinciden como pérdida por la desvalorización de un activo intangible. Por ejemplo, ¿cómo sería? Eso copien ustedes, por favor. Esa es la chapa que les doy. Por ejemplo, ¿cómo sería una pérdida por la desvalorización de un intangible? Por ejemplo, se podría dar, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros tengamos una marca, ¿sí? Adquirida, y por algún motivo, ¿sí? Estamos en juicio, ¿sí? Y perdemos el juicio, por lo tanto, perdemos la marca. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa aquí? Hay una disminución por un contexto justamente judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, se tiene que eliminar la marca. Por ejemplo, vamos a poner que esa marca, que sea, por ejemplo, la marca, a ver, que no me lo ponen así, marca Tuna Fresh, vamos a poner, para que les quede el recuerdo. Bueno, y de este lado ustedes podrían poner, por ejemplo, la pérdida por la devaluación o pérdida de devaluación por juicio, haciendo referencia que han tenido una disminución de su activo porque lamentablemente en un juicio legal ustedes han perdido el uso de la misma. Pues, entonces ustedes ahí cancelan el activo intangible, ¿sí? Bueno, eso sería si no existe, si no hay depreciaciones acumuladas, ¿no? Si, eso sin depreciación, ¿no? Bueno, sin amortización. Porque si hubiese una amortización, ¿cómo sería? Si hubiese una amortización, ustedes tienen que hacer este cálculo. ¿Cuál? Tienen que hacer el valor de origen del bien, por ejemplo, que sea 100.000, ¿sí? Y, por ejemplo, tengan menos la amortización acumulada. Vamos a suponer que la amortización acumulada en este caso sea, por ejemplo, 40.000, ¿sí? Entonces, el valor residual, ¿sí? Residual, que es el neto, que quedaría de qué? Del valor de tu activo intangible menos lo que se ha ido utilizando. Bueno, por el valor residual es lo que va a ir la pérdida, ¿entienden? Por ese valor es lo que va la pérdida por la desvalorización. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para que ustedes me entiendan. Yo cancelo del lado del haber el total de mi activo, y vamos a suponer que sea esta marca, y la cancelo por su totalidad, ¿ven? Entonces, 100.000. Y como se tiene que ir también, si hay una baja, también se tiene que ir la amortización. Entonces, yo pondría, por ejemplo, la amortización acumulada, por ejemplo, la marca, por los 60.000, ¿ven? Y la diferencia es donde es la pérdida por la devaluación por juicio, por ejemplo, que tendríamos en este caso de la misma. ¿Ven? Siempre se crea por el valor social. Si no hay una amortización, es más fácil, cancelo el activo. Pero si tiene amortizaciones acumuladas, tengo que hacer primero esto, y por el valor social, que sería la diferencia entre el valor del activo intangible menos su amortización acumulada, es lo que iría la pérdida. ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Van siguiendo? Para que tengan bien Sí, ese profe. contexto, ¿sí? Eso quiero que lo tengan bien en contexto. Bueno, después para ir cerrando al menos la clase de hoy, me interesa, por ejemplo, que sepan que ustedes tienen, por ejemplo, el concepto de llave de negocio. Bueno, llave de negocio siempre se dice que es un concepto, en este caso, que dice que suele suceder que es la diferencia de precio al momento de comprar una empresa en marcha. ¿Qué quiere decir comprar una empresa en marcha? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es adquirir una empresa que está funcionando y la compramos, pero al momento de comprarla, la compramos por un precio más arriba de lo que vale contablemente. Entonces yo, por ejemplo, esta la empresa Munir Home, que valga 10 millones de pesos, ¿sí? Eso es lo que vos la terminas comprando por ese valor.
Pero vos cuando empiezas a analizar el total de activos menos pasivos, ves que vale 7 millones. Y dices, che, pero ¿por qué? Bueno, la diferencia de valor va a ser llave de negocio, ¿sí? ¿Qué se dice que es la llave de negocio? Ah, hay que aclarar que se llama llave de negocio positiva. Bueno, la llave de negocio positiva se dice que es el sobreprecio que se origina de la calidad de la empresa en cuestión de la marca, posicionamiento en el mercado, tipo de servicios, productos, clientela, servicios postventa, tipo de persona contratada, ubicación, diversificación del mercado, etcétera. La llave de negocio siempre logrará la capacidad de generación de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que igual comprar la empresa en marcha, ¿sí? Que esté funcionando, igual la compras en su totalidad. ¿Qué pasa? Cuando compras por arriba de lo que vale, vos dices, sí, pero ¿por qué lo compro por arriba? Porque la persona que, o sea, la sociedad que te está vendiendo una empresa sabe que vos lo único que tienes que hacer es abrir la empresa y solo te va a traer ingresos. ¿Por qué? Porque la empresa está bien posicionada, porque está bien vista, tiene buena clientela, etcétera, etcétera, que es lo que es descrito aquí. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama llave de negocio? Porque como que es un extra que vos tienes a favor tuyo, pero no es un activo intangible, sino justamente surge de otra cuestión. Por eso está aparte de lo que es el intangible y también tiene un detalle importante. El rubro llave de negocio no se expone siempre, sino cuando se expone el rubro llave de negocio. Se expone cuando se compra una empresa en marcha y por ende se realiza también, y también otro caso cuando existe la fusión de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo compro lo que hago es fusionar esa empresa. No es lo mismo que BPP y Estados Consolidados. ¿Por qué? Porque en BPP y Estados Consolidados yo compro participación, no es la empresa, no es mía. Aquí estoy hablando que la compro su totalidad de la empresa ya es mía, la absorbo. Entonces cuando la absorbo, ahí sí creo lo que es rubro llave de negocio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que existen dos tipos de llaves, ¿sí? Lo que es la llave positiva y la negativa. La positiva es cuando yo lo compro por arriba de lo que vale, y la negativa es cuando pago menos de lo que realmente vale. Por ejemplo, esto, yo pago 5 millones y la empresa vale 7. Entonces tengo una llave negativa. ¿Sí? ¿Qué sería llave negativa? Que dice que la empresa que estoy comprando está mal vista en el mercado, tiene pésimo clientela, tiene todo lo contrario de los dos, tiene todo lo de perder. ¿Entienden? Naturalmente se dice por qué llave negativa, porque yo lamentablemente ya entro en una empresa que me va a ocasionar pérdidas. Y yo para poder levantarla voy a tener que gastar. ¿Entiendes? Por eso el concepto de negativo y el otro es positivo. ¿Por qué positivo? Porque no necesito incurrir en ningún gasto, porque la empresa ya opera sola. ¿Por qué? Porque lo ha provocado la clientela, la marca, el producto, etcétera, etcétera. En cambio, la negativa, al darme negativa, que sí que tiene todo lo contrario, yo voy a tener que cambiar esa imagen y eso conlleva gastar. Por eso es negativo. ¿Me siguen? Y para ir cerrando otros activos, ¿qué es lo que me interesa de otros activos? Otros activos que en realidad ya no sé, o sea, yo le pongo otros activos, pero algunos le ponen otros activos o también le ponen, por ejemplo, otros activos afectados a venta. El nombre del rubro puede ir variando, otros activos, otros activos desafectados. Eso va cambiando porque la RT en sí no lo, a veces en algunos apartados lo pone como otro activo, en otros lados lo pone como otros activos destinados a transferencia de venta, desafectación, etcétera. Pero yo le prefiero dejarlo como otros activos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son activos que no pueden encuadrar en ningún, según la normativa contable, no encuadran en ninguno de los demás rubros, entonces se crea ese rubro. Bueno, ¿cuál es la cuenta que van a otros activos? La cuenta más común son aquellos bienes de uso desafectados, ya sea para su posterior venta o reemplazo, lo que fuera. Pero los mismos se encuentran desafectados, ya sea de bienes de uso o de propiedades de inversión. ¿Sí? Ya no están encuadrando los demás rubros, ya que los mismos no son ni para utilizarlo en locación en caso de, por ejemplo, un inmueble o utilizarlo en el uso cotidiano en cualquier tipo de bien de uso, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? ¿Cómo se crea la cuenta de bien uso desafectado? Yo le hago el ejemplo con el rodado. En el caso que no exista la cuenta de presión acumulada, ¿qué se hace? Se hace fácil. Se sale el rodado por su totalidad y se crea la cuenta de rodado desafectado. ¿El tema cuál es? ¿Qué pasa si tiene depresión? Bueno, hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomamos el valor del bien, le restamos la depresión acumulada. ¿Por qué le restamos? Porque así como se va el bien, se tiene que extinguir la depreciación. Y por la diferencia que sería el valor residual, es el valor porque se termina creando el rodado desafectado o el bien de uso desafectado. Siempre por el valor residual. ¿Qué es el valor residual? La diferencia entre el valor del bien de uso menos su depresión acumulada. ¿Ven? Cancelo el rodado bien por su totalidad. ¿Ven? Cancela la depreciación acumulada y la depreciación y la diferencia por el valor social se crea el bien de uso desafectado. ¿Qué es lo que más me interesa? Que aquí hubo una pregunta del profesor, que era si podía existir la posibilidad de que algún bien de uso se exponga dentro del activo corriente. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Los bienes de uso no se exponen en el activo corriente, sino lo que sí se pueden llegar a exponer en el activo corriente son aquellos bienes de uso desafectados, lo tiene que decir el profesor. Pero hay un detalle importante. Si ese bien de uso desafectado, la empresa, la entidad,
tiene la intención de venderlo dentro del plazo de 12 meses, la misma se expondrá en el activo corriente dentro del rubro otros activos, ¿sí? Y si la empresa no posee intención de venderlo en un plazo de 12 meses, o mejor dicho, tiene la intención de desafectarlo, pero no tiene intención de venderlo, la misma se expondrá en otros activos dentro del activo no corriente. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? Sí, Adrián. Ese detalle tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, eh,